Con un cordial saludo nuevamente a mis amigos y amigas que se dan el tiempo de escuchar este repaso, donde únicamente puedo dar mi opinión personal de cada una de las lecciones de escuela sabática y que para esta semana la lección número 10 nos trae como título Acuérdate, no olvides. Mi nombre es Cristi Cáceres y este es mi opinión personal respecto de lo que estudiamos en la escuela sabática cada semana. Lo hago luego de haber estudiado, de haber analizado toda la lección y por eso lo entrego prácticamente al término de la semana cuando empiezan las horas de sábado. Estoy muy contenta de poder tener este repaso. Tengo 5 puntos importantes de la lección que a mí me han servido y me sirven muchísimo para continuar viviendo con seguridad, con esperanza, que es lo más importante me parece a mí y sobre todo con la certeza de que nuestro Señor Jesús pronto volverá. Y en este tiempo que nos ha correspondido vivir también me ayuda a tener la certeza de que Él es mi proveedor. Esa es la parte más interesante de la lección que he rescatado y hoy quiero compartir con ustedes. Antes de avanzar, quisiera poder orar, inclinar el rostro para agradecer a Dios por todas las cosas y también empezar con el repaso. Vamos a orar. Tierno y amoroso Padre, buen Dios, misericordioso y santo, hay muchas cosas que quisiéramos agradecer y manifestar públicamente, mas usted lo conoce, Señor, y también nos encomendamos en todas las cosas que necesitamos porque sabemos, Señor, que usted es nuestro fiel proveedor. Quédese con nosotros y denos de su Santo Espíritu para comprender el mensaje clave de esta lección de escuela sabática. Gracias, buen Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como vamos viendo la lección de escuela sabática, nos decía que el versículo para memorizar lo encontramos en Deuteronomio 9:7 y un versículo un poco fuerte, ¿no? Como dice, acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto, desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entrasteis en este lugar, habéis sido rebeldes a Jehová. Un reclamo del Señor, ¿no? Una memoria de lo que el pueblo de Israel hacía. Sin embargo, la lección nos hace coincidir en que no era únicamente el pueblo de Israel, sino también nosotros hemos vivido tiempos de desobediencia, de rebeldía, de falta de entendimiento de las condiciones magníficas que Dios nos da para seguir viviendo. Y el Señor tan misericordioso es que realmente olvida, perdona y limpia nuestras vidas y nos da una nueva oportunidad. Ese Dios de oportunidades que tenemos es maravilloso, magnífico. Lo exalto realmente. Luego nos hacía referencia a la lección a un recordatorio que hay en el libro de Génesis, luego del episodio del diluvio, y era que nuestro Dios pone prácticamente ciertas marcas para que nosotros nos acordemos que hay un Dios, que existe, que está presente, que no se olvida del ser humano, que tiene una permanencia, una constancia y uno de esos recordatorios es justamente el arco iris. El arco iris que se mostró como una promesa de que nunca más iba a destruirse la tierra por medio del agua. Evidentemente no hemos vuelto a saber de ningún tipo de diluvio de tal manera que la tierra se destruya por completo hasta el día de hoy después de aquella promesa. Y esto nos ayuda a confirmar y a confiar que Dios está con nosotros y que nunca, jamás Él se olvida de sus promesas. Esto nos hace referencia a que Él está constante en su amor hacia el ser humano. No nos ha desamparado, no nos ha dejado, no nos ha olvidado. Y eso es importante recordar, y de tiempos remotos. Entonces esto nos ayuda a tener esa seguridad de confiar en nuestro Dios, sabiendo que lo que Él ha prometido y las señales que Él ha puesto no se cambian, no tienen que
evaluarse, sino que únicamente deben creerse. Creamos fielmente en las promesas de Dios, pues Él es fiel para cumplirlas. También nos hacían una referencia a la elección como punto 2 y era recordar lo que hemos vivido en tiempos pasados. Obviamente al pueblo de Israel el Señor le recordó a través de Deuteronomio, el capítulo 4 que leíamos durante la semana desde el versículo 32 al 40, muchas de las acciones que Él había hecho para que pudiera salir el pueblo de Israel. Moisés, en su afán de que el pueblo reconociera el Dios que tenía, más de una vez les hizo hincapié en los eventos pasados, de cómo salieron de Egipto y cómo el Señor les protegió. Yo creo que esto también es un punto importante para sostenernos en estos días de dificultad, poder recordar a través del tiempo cuántas veces el Señor nos ha protegido, nos ha ayudado, nos ha guiado, nos ha levantado incluso de algún momento de enfermedad o de dolor. Y ha superado las expectativas en algunos casos de lo que nosotros esperábamos, pues ha hecho cosas mucho más grandes. Esto nos sostiene porque al mirar atrás y encontrar tanta bondad, nos fortalecemos. Espero que en tu mente, en tu corazón, haya muchos milagros de los que puedas recordar, más allá de las circunstancias difíciles. Generalmente marcamos las expectativas en lo que ha pasado y guardamos como algo triste o algo doloroso, algo incómodo, las cosas malas que nos han pasado. Y está bien para nuestro aprendizaje, porque de los errores se aprende muchas veces. Pero, ¿qué hubiera pasado si no estabas tomado de la mano de Dios en ese momento? ¿Qué hubiera pasado si no intervenía el Señor en el momento que te pasó aquella circunstancia mala, fea, difícil, dolorosa, escabrosa, si no hubieras estado tomada la mano de Dios? Esto nos ayuda a primero afianzarnos en el amor de nuestro Dios, a confiar plenamente en Él, a tomarnos de su mano y a decir, bueno, Señor, si hasta aquí nos has traído, ¿de qué dudaremos? ¿De qué temeremos? Realmente confiar en Dios mirando a lo que pasó y cómo hemos llegado hasta aquí es bueno. Y si tú estás recién conociéndole al Señor y dices, no, a mí no me ha pasado nada extraordinario, solo piensa en el momento que estás, en la edad que tienes y cómo el Señor a este momento te ha traído para que conozcas de su amor. También la lección nos decía una palabra clave que es guárdate, haciendo referencia esta palabra a muchas cosas que en toda la Biblia se manifiestan y que quiere decir tener cuidado y no olvidarse. Tener cuidado es ir precavidos por la vida. También se refiere a preservar, a proteger, a cuidarse. Incluso decía la lección que en el libro de Génesis, el Señor antes de que hubiera el pecado le dice a Adán, guárdese en Génesis 2:15. Y vemos que esta palabra, aunque parece tan pequeña, tiene un significado profundo, porque nos lleva a tener en cuenta, a estar presentes siempre en este pensamiento que debemos cuidarnos, debemos protegernos, guardarnos, pero ¿de qué? ¿Y para qué? Obviamente, el Señor siempre quiere protegernos de las cosas que no convienen a nuestra existencia. Y para eso ha dejado muchas normas muy buenas, por supuesto, porque Él ha hecho todo por bienestar nuestro y por amor. Y esas leyes ya las hemos visto, están los 10 mandamientos, están algunas normas de vida, de salud, de bienestar para los seres humanos. Y el Señor dice, guárdate, cuídate, protégete y no te olvides que Él está presente, que Él no está lejos, nuestro Dios está aquí con nosotros y donde tú estás, Él está ahí presente y siempre dispuesto a ayudarnos.
También nos decía que en las promesas que el Señor tiene, Él está dispuesto a darnos, a que comamos y nos saciemos de todo el bien que Él tiene. Muchas veces podemos estar en un momento de dificultad financiera, de situaciones difíciles en las relaciones familiares y muchas desavenencias, incluso afectados en nuestra salud. Pero hay una promesa en la palabra de Dios que dice, comerás y te saciarás. Y cuando el Señor dice esto, Él cumple. Así como vemos que Él cumplió su promesa de no volver a destruir la tierra por causa del agua, asimismo son estas promesas que el Señor nos deja. Él es el que nos da las riquezas, dice Deuteronomio 8:18. Él jamás nos dejará sin pan. En Deuteronomio 8:9 encontrábamos eso. Es importante que nosotros miremos la Biblia y veamos las promesas grandes, ¿no? Es terrible mirar la historia de Israel y cómo salir a un desierto donde no había absolutamente ninguna posibilidad de vivir. Y sin embargo, el Señor proveyó para ellos todo, absolutamente todo, el alimento, el, la protección, el cuidado, el calor que necesitaban por las noches y la sombra que era eh, sumamente importante para la subsistencia durante el día. Todas estas cosas el Señor nos permite entender a través de su palabra cuando leemos con cuidado y vemos cómo su inmenso amor por el ser humano no se detiene y está presente en cada uno de nosotros. También el Señor advirtió de algo importante, que muchas veces pensamos que son nuestras fuerzas, nuestras capacidades las que nos dan los bienes, las riquezas, y de repente gozamos de buenas cosas, pero no siempre reconocemos que esto viene de la mano de Dios. Y esto es un punto importante. Nosotros debemos reconocer que Dios nos ha dado facultades, capacidades, habilidades, inteligencia, dones, nos ha dado posibilidades para aprender, conocer, entender, eh, enseñar incluso, y que todo esto es un beneficio de Dios hacia cada uno de nosotros. Y ese beneficio no puede quedarse para mí nada más. Ese beneficio es ideal para compartir con otros, para entregar a otros. Incluso es importante reconocer que todo esto que viene de Dios para mí es un regalo para el resto de las personas. Cuando yo comprendo que todo lo que yo tengo es temporal y que todo lo que Dios me ha dado es pasajero, porque todos los días son diferentes y un día podemos estar completamente sanos y felices, pero al día siguiente podemos estar tristes y adoloridos. Y todas las cosas son pasajeras. Cuando nosotros concebimos en nuestra mente, en nuestro corazón, en todo nuestro ser, que todo lo que hay en este mundo es pasajero, dejamos de afanarnos, de aferrarnos, de ser egoístas y comprendemos que el amor de Dios va más allá de todas las cosas manifiestas físicamente. El amor de Dios va desde lo más profundo de nosotros y efectivamente se va a manifestar con bienestar, estar contentos, de estar seguros, de estar bendecidos. Es precisamente lo que Dios anhela para cada uno de nosotros. Por lo tanto, jamás debemos olvidar eso. Jamás olvidar que Dios es el que da las fuerzas, el ánimo y las estrategias para seguir viviendo en esta tierra. También nos decía la lección, acuérdate de que fuiste siervo. ¿Para qué es necesario que nos acordemos que hemos sido siervos? Para bajar nuestra arrogancia, nuestro orgullo, nuestra vanidad, recordar quiénes somos, quiénes somos. Somos tan frágiles, somos tan pequeñitos,
ante cosas que pueden suceder en nuestro alrededor, ojalá que todos hubiésemos aprendido la lección de que somos limitados, que realmente las cosas que nos suceden son todas por la gracia de Dios y su bondad. Incluso el estar vivos es la gran bendición que Dios nos ha dado. No sabemos si para otro día ya no estemos vivos, pero este día, el día de hoy, qué lindo poder recibir el sábado, estar gozosos, contentos, agradecidos, porque el Señor nos ha concedido eso. Y debemos recordar que en algún momento no tuvimos esta dicha, esta paz, que han habido momentos en que hemos recibido el sábado con tristeza, con dolor. Hay muchas cosas que podemos recordar, como decía una parte de la lección, para reconfortarnos y saber quién está al control. Y Dios está al control. La palabra de Dios nos decía que hay algunas cosas que debemos recordar y Jesús hizo mención, ¿no?, de algunos eventos que deberíamos recordar. Una de las cosas que el Señor pidió que recordáramos era que fuimos siervos, fuimos pecadores, somos pecadores y eso es importante recordar. Hemos sido sacados, librados de la condenación del pecado que es la muerte por el sacrificio de Cristo. Esto también es importante recordar, que Cristo murió por nosotros, que su inmenso amor permite que nosotros vivamos confiados en el perdón de nuestros pecados. Algunas de las otras cosas que debemos recordar es que Él es el proveedor, Él es el sanador. Obviamente todas las promesas de Dios son fieles, verdaderas. Recordar leer su palabra, recordar estudiar su palabra, meditar en ella, recordar que Él tiene un plan perfecto para nuestras vidas y que podemos ajustarnos a ese plan. Nuestra vida espiritual debe fluir constantemente por el amor de Dios. A través de nosotros se manifiesta ese amor. Nosotros no podemos estar opuestos a lo que el Señor dice. Más bien debemos sentirnos instrumentos en sus manos, ya que nuestra autosuficiencia generalmente nos lleva a la tristeza, la autosuficiencia nos lleva al malestar y a estar incompletos. Cuando estamos completos estamos en la presencia de Dios, porque su palabra dice todo lo bueno, lo puro, lo santo, lo perfecto, lo de buen nombre, en eso pensar. ¿Por qué? Porque ahí está la presencia de Dios. Todos los eventos de nuestras vidas se van marcando de acuerdo a la creencia que tengamos. Si tú crees que Dios está presente, pues Dios está presente. Si tú no crees que Dios está presente, pues Dios está presente. Sin embargo, tú no vas a disfrutar de esa presencia. Y es importante entender estas leyes de Dios, ¿no? Todas estas leyes de su inmensa bondad, de su gracia, de sus mandatos, de esta lección que dice, acuérdate, no olvides, acuérdate de quién es tu Dios, acuérdate, mira que Él es el Creador, el Todopoderoso, contra Él no hay nadie ni nada, por lo tanto, Él hará todo para que tú estés bien. Depende de ti el estar bien o el estar mal, pues para la voluntad de Dios es que estés bien. Esta es una de las partes importantes de la lección que siempre voy a recalcar, que Dios nos ama profundamente y que Él no se resistió para, ni es un esfuerzo que hizo para salvarnos. Él anhela que siempre estemos bien y debemos recordar esta parte importante de su palabra, sus promesas, cada una de sus enseñanzas, cada uno de los eventos en los que hemos pasado y Él nos ha sostenido y vivir una vida de gozo, de seguridad, de confianza, de esperanza, porque de lo contrario, ¿para qué estudiamos y aprendemos la Sagrada Escritura?
Este ha sido mi resumen de esta lección. Espero que sea de aporte para algunas de las personas que me están escuchando y sobre todo decirles que ha sido una semana de mucho trabajo, de muchas obligaciones, de muchas responsabilidades, que al terminar la semana parecía que no alcanzaría a hacer el resumen y a veces pienso, ¿y para quién lo estoy haciendo? Pero está en mi corazón que hay alguien que estará escuchando, alguien que le será importante entender la gracia perfecta de Dios y recordar que Él está al control. Que el Señor te bendiga y que tengas un sábado glorioso, un sábado de felicidad, un sábado confiando en esas promesas y confiando en el Dios que tenemos. Bendiciones.